¿Vale la pena tener un iPad al día de Creo hoy? que sea cual sea la respuesta, al final del día siempre va a haber alguna persona que va a pensar completamente lo contrario. Pero no te has preguntado qué es realmente un iPad. Quizás un iPhone más grande o tal vez una MacBook más pequeña. ¿Qué es realmente? En mi definición, siento que el iPad es una computadora que posee una pantalla más grande y dimensiones en general más grande a la de un smartphone. Además, siento que aunque tenemos funciones bastante similares a las MacBooks, aún existe una gran brecha entre ambos productos, por ende creo que no vale mucho la pena compararse entre sí. Y es que a pesar de que tenemos iPad Air y iPad Pro que poseen los chips con las nuevas arquitecturas y que nos entregan funciones interesantes, como por ejemplo poder usar Final Cut Pro integrado dentro de iPadOS, al final del día posiblemente gracias a su pantalla, gracias al Apple Pencil y demás funciones, les pueda servir más a aquellas personas que están interesadas o interesados en animar, en hacer diseños y cosas que serían por esas ramas. Sin embargo, al final del día, nosotros los usuarios le hemos entregado al iPad muchas más funciones, desde realizar documentos en Word o en Excel hasta jugar videojuegos o ver películas y series de una pantalla más grande comparándola con el iPhone, por ejemplo. Y es allí donde Apple se dio cuenta de que hay diferentes usuarios que quieren diferentes cosas en un iPad. Por eso hoy tenemos el iPad mini, tenemos el iPad a secas, tenemos el iPad Air y el iPad Pro. Cada uno tiene diferentes precios, diferentes categorías y por supuesto diferentes targets. Así que pues dicho esto, empecemos hablando del iPad mini. Es el iPad más pequeño que vamos a encontrar. Algo que me encanta de este producto es que vamos a poder utilizar el Apple Pencil de segunda generación. A pesar de esto, también estamos hablando de una pantalla muy pequeña, es apenas un poco más grande que el iPhone, pero eso también lo hace bastante portátil. Aunque también un punto negativo es que su pantalla tiene apenas 500 nits de brillo, así que si quieres ver algún tipo de contenido, hacer algún tipo de bocetos en exteriores, va a ser un poco más complicado porque, por ejemplo, el iPhone 15 Pro Max tiene 2000 nits de brillo y las diferencias sí se van a notar. A pesar de esto, el iPad ya incluye una entrada USB-C. Es una entrada con velocidades bastante limitantes, que desde ya te digo que el único iPad que tiene Thunderbolt aquí sería el iPad Pro. Y de los precios, pues ya hablaremos un poquito más adelante. Dejando esto de lado, hablemos un poco del chip. Tenemos un chip A15 Bionic. Es un procesador que está en el iPhone 13. No le va a pedir favores a ningún chip, así que esto también es un punto positivo bajo mi punto de vista. Ya si hablamos de su cámara frontal y su cámara trasera, tenemos una cámara frontal que te va a grabar hasta 1080 a 25, 30 o 60 cuadros por segundo. Esta cámara es de 12 megapíxeles y es una cámara ultra gran angular que puede abarcar hasta 122 grados. Esta cámara me parece genial, muy útil sobre todo para conferencias, para videollamadas o lo que sea que vayas a hacer desde esta cámara web. Porque sí, al final del día Apple entendió que usamos el iPad y esta cámara frontal como una cámara web y gracias a eso ha mejorado muchísimo en estas últimas generaciones. De todas formas, igual existe una cámara trasera, una cámara gran angular que tiene 12 megapíxeles y una apertura f1.8. Definitivamente tenemos esa esencia de Apple en fotos y videos, por ende sí que tendrás un muy buen resultado e inclusive te puedo decir que si quieres grabarte con el iPad para subir contenido amateur en internet, pues realmente lo puedes hacer. Ahora si me preguntas a mí si me compraría este iPad, la verdad te diría que no. ¿Por qué? Básicamente porque es muy pequeño para mi gusto. Sin embargo, si tu caso es mi caso, tenemos dos opciones más: el iPad a secas y el iPad Air. Pero hoy por hoy tenemos dos iPads disponibles en la página web de Apple. El iPad 9, que es un muy buen iPad, pero con una entrada Lightning, y el iPad 10, que también es una muy buen iPad, pero que tienen ciertas cosas que no logro entender, como por ejemplo, no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Más allá de esto, hablando en cuanto a cámaras, videos, fotografías, cámara frontal, cámaras traseras, es prácticamente igual que el iPad mini, así que en este apartado pues tampoco es que voy a hablar mucho sobre el tema. En cuanto a mi experiencia, aquí ya puedo disfrutar mucho mejor series, películas, jugar videojuegos como Call of Duty, entre muchas otras opciones multimedia. Aunque si has tenido un iPad Air o has utilizado un iPad Air, un iPad Pro, te vas a dar cuenta que tenemos una distancia mucho mayor entre el panel de la pantalla en sí y el vidrio que lo protege. Esta distancia puede hacer que la sensación que tenemos al momento de utilizar un Apple Pencil no sea la mejor que querramos. Aunque si me preguntas a mí, yo esto sí que lo dejo un poco de lado porque al final del día pues no uso tanto un Apple Pencil. A pesar de esto, en el iPad 10 tenemos un chip A14 Bionic, una generación menor que el iPad mini, y en el iPad 9, que aún se sigue vendiendo, tenemos un chip A13 Bionic. Aquí seguramente estás pensando entre iPad 10 o iPad 9 si quieres comprarte esta categoría. Y en mi opinión muy sincera y muy honesta es,
¿sabes qué? Ándate por el iPad 10. Y no digo que el iPad 9 no sea bueno, pero el iPad 10 tiene mejor diseño, tiene puerto USB-C y tiene un chip de una generación más, para lo cual considero que son ventajas suficientes para elegir este producto. Además, si lo buscamos en Amazon tenemos ofertas. Hace unos cuantos días estuve buscando y al día de hoy lo podemos conseguir en $350, prácticamente $100 menos que el precio oficial. De todas formas, todos los links de estos iPads van a estar aquí abajito en la descripción y en el comentario anclado para que simplemente pinches con tu dedito y ver si realmente te conviene o no te conviene esa compra. Uno de los puntos negativos que podía tener este iPad es que el iPad base viene en un almacenamiento de 64 GB. No entiendo por qué Apple tiene ese problema de RAM y gigas en el iPad, en las MacBooks, inclusive en el iPhone. Bueno, la verdad es que sí entiendo, todo esto es negocio, pero la capacidad base 64 GB es un poco limitada para las aplicaciones del día de hoy. Dicho esto, hablemos un poco sobre el iPad Air. Este iPad Air prácticamente es el mismo chasis del iPad 10. Diferencias importantes, su pantalla. Mientras que en el iPad Air de quinta generación mantiene la gama de colores P3, en el iPad 10 tiene la gama de colores sRGB. Y aunque posiblemente estés como que, ok, ¿y eso en qué me afecta? Si eres una persona que se dedica al diseño, tener esta gama de colores del iPad Air hace que tengamos una diferencia del cielo a la tierra. Además, esto, cuando tocamos la pantalla del iPad Air, no tenemos esa sensación de que existe mucho espacio entre el vidrio y el panel en sí, y al final del día tenemos una retroalimentación mucho más fina. De todas formas, como te mencioné, no es que en el iPad 10 sintamos que sea lo peor de lo peor, sin embargo en el iPad Air tenemos mejor sensación. Que por cierto, muchos si quieres comprarte el iPad Air o el iPad Pro. Justamente estaba leyendo que existen rumores de Apple podría lanzar un anuncio sobre estas nuevas generaciones. Tomando en cuenta que el año pasado no tuvimos ningún iPad, cumplo con mi deber de informarte que te aguantes un poquito más para verificar si esto sucede. De ser el caso, el iPad de quinta generación bajaría de precios, así que pues muy atentos a los comentarios porque estaré actualizando si esto llegase a pasar. De todas formas, las diferencias en cuanto a su chip son bastante claras. Mientras el iPad Air tiene un chip M1, el iPad 10 tiene un chip A14 Bionic, y en este sentido le da palo el iPad Air porque es un chip que se encuentra en las Mac o MacBooks de Apple y la potencia, para ser sinceros, es muy buena. De hecho, yo uso una MacBook Air M1 y me va muy bien. Además, gracias a esto vas a poder instalar juegos como Resident Evil Village, entre otros, y también podrás utilizar Final Cut Pro completo entre próximas aplicaciones que desarrolladores van a lanzar justamente para estos chips. En caso de que se lance esta nueva generación, seguramente traería el chip M2, así que sea cual sea el caso, igual tenemos un chip con prefijo M, lo cual nos va a entregar a nosotros los usuarios muchas más ventajas y programas completos de computadoras. También poseemos una cámara gran angular en la parte trasera de 12 megapíxeles que puede grabar hasta 4K, aunque un punto que no me agrada del todo es que la cámara frontal se encuentra en la parte superior, mientras que la cámara frontal del iPad 10 se encuentra en la parte derecha. Esto hace la diferencia por completo cuando hacemos videollamadas, aunque una vez más te digo, posiblemente cambie con esta nueva generación que parece ser que se podría lanzar. De allí en adelante igual consideramos Touch ID, pero un punto clave es que aquí por fin tenemos compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación. Además, si estás pensando en comprarte el Smart Keyboard Folio, este iPad Air sí es compatible. Lo que sí, lastimosamente, es que también empieza desde 64 GB y tenemos como opción también comprar uno de 256 GB y hasta allí llega la capacidad interna. De todas formas, este iPad Air, a pesar de tener el mismo diseño que el iPad 10, tiene dimensiones un poquito más pequeñas y por ende su peso, si comparamos las versiones Wi-Fi, es un poco menor. Si me preguntas a mí, iPad Air o iPad 10, obviamente el iPad Air es una muy buena mejor opción. Es más, seguramente termine comprando el iPad Air después de haber vendido el iPad 10. Pero también tenemos el iPad Pro. ¿Qué sucede con este dispositivo? El más caro de todos y que sin duda es el mejor, pero por su precio vale la pena. Bueno, analicemos un poco. El iPad Pro, a diferencia del iPad Air, tiene dos tamaños, el iPad Pro de 11 pulgadas y el iPad Pro de 12.5 pulgadas. Una de las diferencias es que tenemos una pantalla Liquid Retina XDR y tecnología ProMotion, algo que es exclusivo de las versiones Pro. En cuanto a la gama de colores, también tenemos P3, pero su procesador es un procesador de una generación mayor. Por ejemplo, actualmente el iPad Air tiene el chip M1 y el iPad Pro actual tiene el chip M2. De ser el caso de que se lance la nueva generación, el nuevo iPad
iPad Pro tendría el chip M3 y el iPad Air tendrá el chip M2. En esta versión sí que tendremos Face ID. También en el puerto USB-C es un Thunderbolt 4. Y ya no tenemos solo una cámara trasera, sino que tenemos dos cámaras y un sensor LiDAR. Estas cámaras van a permitirte grabar hasta 4K en formato ProRes. Y tendremos una cámara gran angular de 12 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 10 megapíxeles. En este caso contamos con un sistema de 4 bocinas, mientras que en las versiones anteriores como el iPad Air y el iPad Pro solo tienen 2 bocinas. Dicho esto, también contamos con 5 micrófonos, mientras que el iPad Air por ejemplo tiene 2 micrófonos. Para este caso sí tenemos más variación en la capacidad, yendo desde 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB y hasta 2 teras. Obviamente aquí tendremos todas las mejoras, pero también el precio por lo menos es 50% más que el iPad Pro. Y aunque al final del día este iPad es definitivamente para cualquier persona, desde alguien que quiera simplemente ver contenido en internet hasta alguien que quiera dibujar, que quiera sacar diseños, arquitectura, cosas similares, sacar de cualquier apuro al editar desde cualquier lado con este iPad, pues sinceramente es un iPad para todo esto y mucho más. Pero al final del día, bajo mi punto de vista, está simplemente orientado para aquellas personas que le puedan sacar el jugo a este producto o de una u otra manera también lucrar de este iPad Pro. Como yo no me considero una persona que va a poder sacar el jugo a ese dispositivo, sinceramente no me lo quedaría, al menos por ahora. Quizás si luego estoy interesado en otras funciones, dependiendo de mi bolsillo, pensaría en comprármelo, pero hoy por hoy siento que o el iPad 10 o el iPad Air son de las mejores opciones. Así que pues mis cracks, sin más que decir, espero que este video te haya gustado y sobre todo te haya servido para que tengamos un poco más de idea qué es un iPad, qué iPads tenemos al día de hoy. Si tú quieres comprarte un iPad, puedes comentar aquí abajito cuál es el iPad que tú quieres comprarte, pero también si ya tienes un iPad nos puedes comentar tu experiencia para que muchas más personas puedan conocerla y de esta manera podamos ayudarnos entre todos para que tomemos una mejor decisión. Sin más que decir, pues no me queda más que agradecerte por entrar en este video. No te olvides suscribirte, que es completamente gratis, dejar tu poderoso like. Gracias también por quedarte hasta acá y pues sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Un solo que está pensando en comprarse un iPad y aún no sabe cuál comprarse.